Esta es una producción de Grupo Fórmula. Hace una evaluación periódicamente de los presidentes municipales. Y recientemente dio a conocer su encuesta de alcaldes, qué tan evaluados está. Y el priista, el presidente municipal priista que quedó en primer lugar en todo el país, es el presidente municipal de Toluca, a quien le doy la bienvenida esta tarde, a Raimundo Martínez. ¿Cómo está, Raimundo? Hola Eduardo, muy bien. ¿Tú qué tal? Qué gusto, muchas gracias. Gracias por darnos la oportunidad de platicar con tu audiencia. Muchas gracias. A ver, es que ya tenemos que de repente meter buenas noticias, ¿no? Entonces, yo siempre sigo las consultas de Mitofsky, sigo el AMLO Tracking Poll que diariamente produce para ver cómo va la imagen del presidente, la aprobación, desaprobación, y veo que tú quedaste muy, muy bien evaluado. ¿A qué atribuyes todo eso? Bueno, primero a que en efecto hemos estado trabajando muy intensamente, Eduardo. Yo creo que la gente ha sido generosa porque, mira, cuando arrancamos en el primer año que se cumplió en el 1 de enero de este año, cuando arrancamos recién, la verdad es que estábamos en el lugar 143 de los 150 que se evalúan de los más de 2.450 ayuntamientos que hay en el país. Y yo en ese momento decía que me parecía muy generosa la postura de la gente de darnos incluso la oportunidad de estar hasta en ese número, porque tú bien sabes que recibimos la ciudad en condiciones verdaderamente deplorables. Entonces, creo que una de las cosas más importantes, la gente nos señala tres cosas como lo que más le importa. La seguridad, por un lado, que es un tema verdaderamente complejo. El tema de alumbrado público y servicios, digamos, en términos casi generales. Y el tercero es el agua. Esos tres temas, en los tres hemos trabajado intensamente. Te quiero compartir que revisando los rankings, es muy interesante ver cómo después de un año, 2 meses de trabajo, cuando recibimos a la ciudad en condiciones de inseguridad severas, hoy tenemos la posibilidad de decir que estamos dentro de los municipios con la menor tasa de homicidios dolosos. Mira, ¿a qué me refiero? Tuvimos en 2022 86 homicidios dolosos. A ver, no quisiéramos tener ninguno, Eduardo. Yo creo que uno que haya es un tema que a todos nos debe preocupar, pero Claro. si comparamos estos números con los números que tiene, por ejemplo, Colima versus nuestra población, nosotros lidiamos con una población de 1,5 millones de habitantes. ¿A qué me refiero? Es que la única manera de medir el delito es en tasas por 100,000, porque Así de repente se le politiza mucho y entonces tú ves en la mañanera, dicen, el Estado de México tiene tantos, claro, pero no se ponen a pensar que el Estado de México tiene 12 millones, 15 millones de habitantes, y pues, en Colima, Colima casi nada, pero cuando comparas cuántos matan por cada 100,000 habitantes, Colima está en primer lugar. Sí, porque tuvieron ellos en 2022 285 homicidios dolosos, lo cual los pone en la tasa de 181,47. A ver, Toluca tenemos 9,44, Eduardo. Ese es el punto, es decir, ¿cómo fuimos evolucionando hacia esta etapa? Bueno, con un trabajo muy intenso en materia de seguridad, metiéndonos de lleno a la especialización de la policía. La semana pasada incorporamos a 200 nuevos policías, nuevos cadetes que se suman a la fuerza, al estado de fuerza de la seguridad. Y estamos enfocando nuestras baterías en temas que son clave para la gente. El robo de vehículos, por ejemplo, el año pasado recuperamos 300 vehículos. No había pasado nunca en la historia de nuestra ciudad. No es por otra cosa, es porque hemos logrado una coordinación intensa entre los diferentes cuerpos policíacos y lo que debemos hacer a ese respecto, pues es seguir en esa línea. A ver, aquí hay algo muy importante. ¿Cómo lograr que el público le tenga confianza a los policías? Yo el otro día en el programa decía que yo no concibo un país en donde la gente se le ponga al tú por tú a policías y a soldados y les pegue y nada, y los policías soldados la instrucción sea, váyanse, corran, no den ustedes, no se defiendan casi, es la instrucción, lo cual es una indignidad, pero además es darle rienda suelta a la anarquía. Totalmente de acuerdo. A ver, yo creo que el tema es un tema de fondo. Primero, ¿por qué tenemos inseguridad? Es un asunto en el que nosotros estamos trabajando intensamente porque al final del día,
La inseguridad es fruto de la descomposición social, de la ruptura del tejido social. Es decir, no solamente se trata de un tema como luego lo quieren interpretar, de decir es que los jóvenes tienen un problema porque no tienen empleo, por eso se dedican a la delincuencia. A ver, no va por ahí, ¿eh? Tenemos un problema de violencia intrafamiliar severísimo. Y es un problema que cuando desborda las familias, cuando desborda o ataca, digamos, la composición familiar tradicional, pues lo que tenemos es, por supuesto, la ruptura de las familias y luego la consecuencia principal es precisamente lo que pasa con los jóvenes. Y yo voy más allá en los estudios. Hemos hecho estudios socioantropológicos, Eduardo, que son verdaderamente reveladores. Por ejemplo, tenemos colonias donde de repente se incrementó el número de animales domésticos en la calle. Resulta que de la ruptura de las familias, el problema es quién se queda con el perro, quién se queda con el gato, y lo más fácil es echarlo a la calle. Esos son temas a los que nos estamos enfrentando hoy para recuperar esto que le llamo yo tejido social. En ese sentido, la parte que más duele, digamos, de esa ruptura de tejido social es la violencia contra las mujeres, es cierto. Pero mira, la violencia contra las mujeres tiene todavía una consecuencia que me parece más grave. Al final del día, los más afectados son las niñas y los niños. En eso particularmente estamos trabajando, y ahí, a través del esquema que tenemos con el DIF, tenemos un sistema novedoso, ciertamente porque no ha habido otro en el país en ese sentido, un sistema que articula el trabajo de todas las instancias de gobierno para enfrentar de manera integral el problema de la violencia intrafamiliar a través de un esquema de salud, un esquema de protección, un esquema de célula de búsquedas, un esquema de policía de género y, por supuesto, utilizar todo lo que estamos haciendo, por ejemplo, con la Fiscalía de Género y todo lo que se relaciona con la violencia en contra de las mujeres. Yo digo que en Toluca lo que aspiramos es que se críen niñas y niños felices, pero ojo, claro, si quienes tienen la mayor participación o mayoritariamente participan en la educación de los niños y niñas, que son las mujeres, no son mujeres felices, no son mujeres tratadas adecuadamente, yo digo, tenemos que trabajar para que por lo menos, si no son amadas, sean respetadas, y entonces el proceso va a cobrar un círculo virtuoso. Claro, y así, claro. Sí. Ahora, parte de la descomposición del tejido social es la falta de empleos, número uno, bien pagados. Así es. ¿Cuál es la situación de Toluca? Toluca, para la gente que no lo sabe, es una ciudad que ya va para el 1.4 millones de personas, si no me falla el cálculo. No, estás en lo correcto, Eduardo. Mira, el primer punto es que tenemos 1 millón de habitantes, pero ojo, somos una ciudad que atrae todos los días a 500,000 de personas. Y te lo digo de manera muy rápida. En la central de autobuses todos los días recibimos 70,000 personas. En el sistema educativo recibimos todos los días 80,000 jóvenes que vienen a estudiar de otros lugares, aparte de los nuestros. En la central de Abasto recibimos todos los días 25,000 personas. Y si a esto le vas agregando que 124 municipios más vienen a hacer gestiones a la capital del estado más importante del país, claro, por su tamaño y por su industria, pues evidentemente tienes, además del paso obligado, porque tenemos aquí también, digamos que la red carretera más importante del centro del país, junto con la red ferroviaria también. Ahora, nos queda un minuto. ¿Cómo va la situación del empleo? Muy bien, te voy a decir por qué. Porque nosotros, a diferencia de los demás municipios del país, tenemos por lo pronto 52,000 unidades económicas. Hay mucho comercio y mucho trabajo de prestación de servicios y bienes. Pero ojo, tenemos más de 12,000 industrias, Eduardo. De las 12,000 industrias, 1,000 son de gran calado y 100 son top 10 en el mundo. Estas empresas hacen que se tenga una atracción para el empleo de manera natural. De modo tal que en Toluca, a diferencia de lo que está pasando en otros lugares, el empleo es un tema que estamos atendiendo de manera, creo yo, exitosa. No hace falta, por supuesto, siempre hay que invertir, siempre hay que buscar a las empresas, pero ojo, yo digo algo que me parece que es fundamental. Raimundo, nos tenemos que ir. Raimundo Martínez Carvajal, gracias y felicidades por quedar como un alcalde muy bien evaluado. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.